una bendición una vez más tenerlas. Bueno, amigo Romar, queremos darte el lugar que teníamos preparado para hoy, que esperábamos que nos compartas la palabra. Ahí que dijiste que estás listo desde que naciste, así que bueno, queremos ver eso. Eh, Así que saludar a Sesmir ahí, que no la saludamos hoy, que siempre está escondida ahí atrás tuyo. Mala Sesmir, que está ahí atrás de Romar. Bueno, cuando vos estés listo, Romar, hola Sesmir. Bendiciones, hermano. ¿Cómo están? Feliz noche. Bien, ahora Ok, sí, Romar. listo. Bueno, bendiciones para todos. De verdad que es un gozo estar acá con ustedes, adorando a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso, ¿no? Que por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Perdón, me estaba muteado. Dale con libertad. Este vigilia, este es para amanecer. Total, no podemos salir a ningún lado. Buenísimo, entonces. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es que ¿a cuántos les gusta pasar por el desierto? Pueden conectar un momento el micrófono. ¿Cuántos les gusta pasar por el desierto? A ninguno. A mí no. A mí no. A mí. No. A mí no. Si es para ir a Dubái, puede ser. Ah, Coincido. A mí me gusta ir. No, Buenísimo. no me gusta. ¡Aguanta! Hace mucho calor. Bueno, ¿Qué tipo de desierto? Bueno, Ana, creo que a nadie nos gusta pasar por el desierto y más en estos tiempos, ¿no? Pero quiero compartirle una palabra la cual Dios ha impactado a nuestras vidas, la cual Dios nos ha bendecido desde el primer momento que salimos a Venezuela y que salimos de Venezuela, perdón, y llegamos hasta acá, hasta Argentina. Y la primera palabra que me dio el Señor no está escrito, pero me usó una piedra para que me hablara, por decirlo de alguna forma. Y me dijo, aún en medio del desierto, Dios te va a bendecir. Y yo quiero darle esta palabra en esta noche a ustedes. Aún en medio del desierto, Dios les va a bendecir. La palabra que tenemos para hoy va alineada a lo que es Juan 15, lo que es permanecer, pero no quiero hablar de Juan 15, sino que solamente quería usar ese párrafo o esa palabra, porque la palabra que voy a leer en esta noche está en el libro de Génesis, en el capítulo 26, del 1 al 3, y dice la palabra de la siguiente manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Hoy lo que yo quiero hablarle es de lo que estamos hablando hace rato acerca de lo que es el fruto, de lo que es el testimonio. Y hay una diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu, abriendo un paréntesis aquí. El Espíritu nos da frutos y la carne son obras. Nosotros tenemos que diferenciar esa parte ahí. Voy a hablar de un momentico aquí de lo que yo entendí acerca de lo que es llevar mucho fruto. Tenía ese conocimiento como el que teníamos mucho referente a que llevar mucho fruto era traer muchas personas a la iglesia y sobre todo cuando decían que nuestras coronas iban a estar llenas de diamantes
conforme a la cantidad de personas que nosotros traíamos a la iglesia o traíamos a los pies de Cristo. Pero cuando nos pusimos a indagar, Sesmir y yo, referente a esto, nos dimos cuenta de que es el testimonio, de que es el permanecer, de que es el llevar mucho fruto. Y esto lo añado porque cuando uno está en medio de este desierto, cuando uno está en medio de cualquier situación, es que ahí se manifiesta si realmente el fruto del Espíritu Santo realmente opera en nosotros. Cuando nosotros salimos de Venezuela, primero salí yo, y yo le estaba pidiendo al Señor que duré como un año más o menos orando al Señor para ver si era la voluntad de Él que saliéramos de allá del país. Y en medio de la oración vimos muchas dificultades, vimos muchos problemas. Yo había perdido el trabajo, Sesmir también. Yo estaba, la situación estaba como en los tiempos de Isaac, que había hambre y ellos se fueron a otro país, a otro lugar, y nosotros también estábamos así. En este tiempo, cuando yo perdí el trabajo, yo trabajaba en lo que era la área petrolera, Sesmir también, y Dios nos pudo sostener en ese momento con ese trabajo. Siempre nos ha sostenido, pero a lo que me refiero es que cuando yo pierdo el trabajo, yo comienzo a trabajar en una panadería. Y cuando yo comienzo a trabajar en este lugar, ya yo estaba empezando a ponerme flaco, estaba afligido, estaba desesperado, y uno como cabeza de hogar más rápido para caer en este tipo de situación. Yo empiezo a trabajar en esta panadería y lo que nosotros comíamos era solamente pan, lo que podíamos comer nada más, porque no nos alcanzaba para más nada, para comprar otra cosa, tenía que estar viendo cómo, como decimos en Venezuela, rebuscando. Entonces, empecé a orarle al Señor para que nos sacara del país. Cuando yo salgo del país, salgo con mucho temor por la situación que estaba pasando en ese momento de que había muchos muertos y cuestiones en lo de los autobuses. Y entonces yo tenía mucho miedo de salir, pero me arriesgué, le pedí a Dios que me ayudara y nos proveyó el dinero para salir de ese lugar. Entonces, cuando llego a Perú, no había una sola persona que estaba en Trujillo, en Perú, que es una ciudad de allá de Perú, un hijo de un pastor, y yo le comento a él, antes de salir, si yo podía quedarme en su casa, si podía recibirme. Y él me dice que sí, que no había problema, pero que me podía recibir solamente por una semana. Yo iba exclusivamente con el dinero para llegar hasta Perú y de ahí ver cómo resolvía lo del trabajo. En lo que yo llego a Perú, llego a la casa de este hermano, pero vi la mano de Dios desde que salí de Venezuela hasta Perú. En lo que yo llego a Perú, le digo, llego a la casa de este hermano, y en la mañana que llegué, 7 de la mañana, lo que hice fue llegar, me eché un baño, que por cierto el agua ya estaba tensamente fría, y la esposa del muchacho me dice, mira, pero si quieres quédate, duermes para que descanses un rato y mañana sales a buscar trabajo. Y yo le dije, no, pero es que yo no vine a dormir, yo vine a buscar trabajo, yo vine a trabajar para acá. Entonces salgo de esta casa y no duré ni media hora y el mismo dueño del negocio me preguntó, yo me imagino que era por la cara que tenía, estaba barbón, estaba más feo que ahorita, y yo me imagino que por la cara que tenía, Dios lo movió a misericordia y, y dijo, aquí está el muchachito, ven, para que entres a trabajar. Pero lo que me llama más la atención de todo esto es que en ese negocio había una muchacha que estaba trabajando y tenía 2 días que no iba al trabajo, estaba teniendo problemas con la pareja, era lo que se decía, y otra era que supuestamente estaba enferma. Lo cierto de todo esto es que ella no fue más al trabajo y
en lo que yo paso por ese lugar, como le dije, el mismo dueño del negocio fue el que me dijo para trabajar. Yo ni siquiera le pregunté si estaban buscando o no. Y ese mismo día empecé a trabajar y fue una gran bendición ver cada detalle, que uno no se da cuenta lo que Dios hace con nosotros, porque a veces uno quiere una bendición que sea extremadamente grande para ver que es Dios quien está obrando en nuestras vidas. Pero como dice una canción, que esos detalles, esas pequeñas cosas, a uno lo pasa desapercibido. Y a veces uno tiende a ser mal agradecido cuando uno le pide, por ejemplo, un carro al Señor y nos da una bicicleta, por así decirlo. Uno empieza a renegar, uno se empieza a quejar. Y esto me llevó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y dice que se quejaban, que querían carne, Dios les daba carne, querían pan, Dios les daba pan, querían agua, Dios a través de la piedra le daba agua a esta gente. Y seguían renegando, seguían peleando con el Señor, seguían quejándose y otra vez dieron 40 años vuelta por el mismo lugar. Y resulta que cuando estoy en este trabajo, con el tiempo ya empiezan a surgir algunas situaciones. Sabes que trabajar con personas es difícil y más conmigo. Entonces, empiezan algunos problemas ahí. Yo me retiro del trabajo, pero eso fue año y 6 meses más o menos. Me retiro del trabajo porque yo quería emprender, quería tener una entrada fija sin depender de nadie. Cuando me salgo de este trabajo, me llama la pastora donde me estaba congregando y me dice que si yo quería ir a trabajar en otro lugar porque ya había dejado de trabajar. Y yo le digo, claro, no hay problema, mientras haya la entrada del dinero, todo está bien. Al otro día me voy al trabajo, que era una instalación de unas cámaras. Cuando me voy a instalar las cámaras, no conocía a la persona con la que iba a trabajar. Cuando me voy a instalar estas cámaras, que lo estoy ayudando en una parte a que él monte el brazo para instalar la cámara, yo le paso la máquina de soldar. Él está en una escalera que es armable, desarmable y armable. Yo le paso a él la máquina de soldar y resulta que lo último que escuché fue el grito de esta persona y sentí que me cayó la máquina de soldar en la cabeza. Cuando me pongo la mano en la cabeza, tenía otra gorra, pero me quito la gorra y el poco de sangre. Y yo dije, hasta aquí llegué yo y hasta aquí me trajo Jehová, ¿no? Por andar de desobediente, por estar saliéndome del trabajo, como que si él me lo había dicho. Entonces, pasé un tiempo como una semana, me agarraron como 5 puntos por andar de desobediente. Y el Señor me trajo otra vez al mismo trabajo donde estaba anteriormente. Y resulta que yo entendí en ese tiempo que hasta que yo no pasara la prueba con estas personas, con su carácter, que hasta que yo no diera realmente a manifestar el fruto del Espíritu, que es el amor, que es la paciencia, lo que es la benignidad, lo que es sobre todo el amar al enemigo, yo no iba a pasar, no iba a poder salir de Perú, por así decirlo, hasta que no pasara esa prueba. Y si salía más adelante me iba a encontrar con otro tipo de personas y aún peor, para que Dios obrara en mi vida a través de ese proceso. Y gracias a Dios salí por la puerta grande, pude pasar el proceso, pude pasar la prueba, la pasé con gozo y realmente vi a Dios obrando en medio de esas personas en mi vida. Y no hace mucho escribieron que estas personas se están congregando ahorita en la iglesia donde yo asistía. Bueno, ahorita no por lo de la cuarentena, pero estaban empezando a congregarse. Inclusive había una persona que trabajaba con la brujería, con tabacos y todo esto, allá amarre, no sé cómo le llaman acá. Y él dice que tuvo un sueño
porque ese es el hombre que soñaba más que José. Todos los días iba con un sueño diferente. Entonces él tuvo un sueño que un abuelo de él que estaba muerto le dijo, hazle caso a lo que este joven te dice. Y él al día siguiente, lo primero que hace antes de saludarme es decirme que tuvo un sueño, que Dios le decía, que el abuelo le decía a él que le hiciera caso a lo que yo estaba diciendo, porque las palabras que yo le estaba diciendo a él eran palabras de bien, palabras de edificación, eran palabras de la Biblia, porque estaba predicando a él. Y él se sentía confrontado, se sentía que Dios estaba obrando en su vida. Ahorita no sé realmente qué pasó con él, pero yo sé que esa palabra que fue sembrada en su corazón va a dar ese fruto a su tiempo, porque la semilla que pues fuimos sembrando van a dar ese fruto. Estando también allá, cuando fuimos a sacar lo que eran los papeles para estar legal en el país, también vimos la obra de Dios, la mano de Dios en todo, absolutamente todo, para sacar los papeles. Personas que nos daban dinero sin nosotros haberle pedido. Personas que el día que yo llegué me regalaron una remera, creo que le dicen acá, franela, polo, no sé cómo le dicen, pero personas que Dios movió, y esa palabra que me dieron en Venezuela, aún en medio del desierto, yo te voy a bendecir, se fue cumpliendo al pie de la letra. Y porque hay algo que a veces nosotros no entendemos, y es que cuando Dios nos da una palabra a nosotros, pero ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? ¿Ven la condición que estoy? Empezamos a pelear con el Señor. Le voy a contar algo para gloria de Dios. Habían personas que me decían que Dios lo usaba, que me profetizaban y me decían que Dios te va a usar en multitudes, que Dios te va a sacar del país, que Dios te va a sacar, va a hacer grandes cosas contigo. Y yo no creí esa palabra porque me la decían y ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y no me daba cuenta que cuando yo iba a cantar en un lugar o que cuando salía de una ciudad a otra, no me daba cuenta de esa palabra que se estaba cumpliendo en mi vida y yo lo que hacía era quejarme, yo lo que hacía era renegar. Y he entendido en este tiempo que son necesarias las pruebas, que son necesarios los desiertos, que son necesarios este tipo de cosas en nuestras vidas para darnos cuenta de que Dios, como dice esa canción, aunque no lo podamos ver, Dios está obrando en nuestras vidas. Y es por eso que le damos gracias al Señor por cada desierto, por cada prueba, por cada situación que estamos pasando, porque estos desiertos nos enseñan, estos desiertos nos fortalecen, estos desiertos nos hacen entender o nos hacen depender completamente de Dios. Estos desiertos, es como dice el libro de Oseas 2:14, te he traído al desierto para hablar a tu corazón. Yo no sé cuántos, y no voy a decir, aquí veo personas que están pasando por problemas, aquí veo personas, porque todos pasamos por problemas, todos pasamos por situaciones adversas. Pero lo que sí puedo decir es que no pueden matar de hambre a una persona que se está alimentando de las promesas de Dios. No pueden matar de hambre a una persona que está llena del poder y del conocimiento y creyendo en lo que Dios ha declarado para su vida. Muchos desiertos que pasamos en nuestras vidas, por ejemplo, lo que dice la gente, cuando estoy bien, los amigos míos están conmigo, pero cuando estoy mal, ¿quién? Y resulta que los amigos no se van de tu vida, sino que Dios los quita de tu vida para que tú aprendas a depender completamente de Dios y no de tus amigos, porque toda la gloria en nuestra vida se la tiene que llevar el Señor. Eso me hace recordar la palabra cuando Abraham, cuando los reyes le dijeron a Abraham que agarraran del botín y si quieren.
Y Abraham le dijo, no, yo no quiero ningún botín tuyo, yo no quiero riquezas tuyas, yo no quiero nada de ti, solo dame a mi gente. No voy a hacer que más adelante digan que por mi causa tú fuiste enriquecido. Y resulta que a veces nosotros tenemos que ser así, a veces no siempre tenemos que ser así. Darle gracias a Dios por el momento que estamos atravesando, por el tiempo que estamos pasando, por la angustia, por el desierto que estamos pasando, porque ahí es donde Dios está obrando en nuestros corazones, está obrando en nuestra vida, y ahí es donde realmente vamos a ver si permanecemos o no permanecemos en el Señor. Si realmente le creemos o no le creemos a Dios, si realmente esas palabras que nosotros le decimos al Señor mientras cantamos, esa palabra que le decimos al Señor mientras oramos, esa palabra que a veces las pensamos o que leemos en su palabra, si realmente creemos en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hay muchas, miles de promesas en la palabra del Señor para nosotros, pero depende de nosotros si nos apropiamos de esa palabra, si la guardamos en nuestro corazón y decimos como el salmista, en el día malo, yo en ti confío. Y decimos, como hay una frase que a mí me gusta mucho del Salmo 23, el capítulo 23, versículo 6, que yo me apropié de esa palabra, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y es tremendo porque Dios todos los días, han pasado esta cuarentena, no sé cuántos días, 40 y tantos días, y no he pasado un día sin comer algo, no he pasado un día sin llevarme un pan a la boca, porque no he visto descendencia, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Y nosotros podemos ver en esta cuarentena, en esta cueva, donde estamos ahorita encerrados, que Dios ha enviado sus cuervos, Dios ha enviado sus ángeles, Dios ha enviado el maná, Dios nos ha mandado el agua, Dios nos ha mandado absolutamente todo, porque Dios está en cuidado de nosotros. Y lo que quiero decirle es, instándolo, más que todo, a que confiemos en la palabra de Dios, a que confiemos en lo que está establecido, a que confiemos en lo que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros, a que confiemos en lo que el Señor ha declarado para nuestras vidas. Isaac, cuando sus siervos estaban cavando un pozo que había sido cegado por los egipcios, sacaron agua y vinieron los pastores de aquella persona y los pastores de Isaac tuvieron problemas. Isaac le dejó el pozo, se fue Isaac a otro lugar, empezó a cegar otra vez, a abrir otra vez el pozo, salió agua, empezaron otra vez a pelear los pastores, y más adelante se fue Isaac y volvió a sacar agua, porque el agua, como dicen, estaba siguiendo a Isaac, la bendición estaba siguiendo a Isaac, y no importa donde nosotros estemos, la bendición de Dios, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y aún en medio del desierto, Dios nos va a bendecir. Aún en medio del problema, Dios nos va a bendecir. Aún en medio de la situación, Dios nos va a bendecir. Dios va a estar con nosotros en cada momento. Y aunque no veamos esa bendición que nosotros anhelamos, alguien dijo una vez, Dios sabe lo que merezco y Dios sabe lo que yo necesito. Y Él sabe lo que nos va a dar a cada uno de nosotros. Pero es en su tiempo. Mientras tanto confiemos, mientras tanto alegrémonos con lo que el Señor nos ha dado, mientras tanto gocémonos y como dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y eso, mi hermano, es para alentarlo más que una palabra, es un testimonio de lo que estamos hablando hace rato de Juan 15, de llevar mucho fruto, de lo que es permanecer en el Señor. Y creo que nuestro testimonio, como dijo la hermana Jael, habla más que muchas palabras. Y creo que este tiempo es para creer, para seguir confiando, seguir afianzándonos y seguir enfocado en lo que Dios nos ha llamado
llamado, a lo que Dios nos ha predestinado y a lo que Dios ha dicho que hará de cada uno de nosotros. Es una bendición compartir parte de grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. El video el video, no sé cuántos lo vieron en YouTube de la canción que saqué. Eso fue una gran bendición porque hacer un video estaba en mi corazón, pero era un sueño que estaba muerto. Pero los sueños, cuando son de Dios, a nosotros se nos podrán olvidar, pero si un sueño viene de parte de Dios, tarde o temprano ese sueño se va a cumplir. Y ese video, yo estaba un poco ya cansado porque el muchacho que me dijo para hacer el video, me dijo que buscara las locaciones para hacerlo, y yo no encontraba y ya estaba cansado, y le iba a decir una noche: hermano, olvídese de eso, ya yo no quiero hacer ningún video. Pero le dije así y me dijo: bueno, tranquilo, vamos a seguir buscando. Al día siguiente me llegó una noticia de que nos habían prestado el lugar donde hice el video. Un mes esperando que se diera esa aprobación, y en el tiempo de Dios fue que se dio. Y lo mejor de todo esto, mis hermanos, es que para este video no puse ni un sol o ni un peso. Todo lo pagó el Señor, todo lo hizo el Señor, porque la obra de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios, nunca va a carecer de la provisión de Dios. Y eso es parte de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas como pareja, en lo particular, y el ministerio en el teatro, la música, en todo, realmente en todo. Y como dice Semir, que le da pena hablar, que lo que hemos crecido en el Señor ha sido realmente maravilloso, ha sido realmente algo glorioso. Y yo les invito a que sigan confiando, a que sigan creyendo de que ese sueño y de que Dios siempre, está con nosotros. Dios está con ustedes, y Dios nos ama y tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Eso es todo, mis hermanos, que Dios les bendiga, y espero que esta palabra taladren en su corazón, sea de edificación, y les invite, les motiven a confiar más en el Señor. Amén.